Salud y bienvenida sea usted a este espacio de la medicina al día, deseando que usted y los suyos se encuentren en perfecta condición de salud. Como dice Tercera de Juan, que tenga salud, así como prospera tu alma. El objetivo de los temas de salud que traigo a ustedes es con la finalidad de educar e informar, y como médico cristiano, y debo decir esto, tomamos con mucha seriedad este espacio y todo lo que hago es a la gloria de Dios y para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Soy el doctor Eliseo Núñez Estrella y le quisiera recordar nuevamente que practiqué medicina general, médico de familia. Quiero agradecer a usted por seguirnos en cada programa y suscribirse en el canal de YouTube de R. Núñez Estrella. A todos aquellos que me escriben, gracias por su participación. Una vez más les pido que en su pregunta, si quiere hágalo en el correo electrónico privado que lo daré más adelante, además de su diagnóstico, incluya edad, estatura, peso y si toman medicamentos, cuáles son. Esto es para tener una idea de su condición de salud y así poder responderle o contestarle a su pregunta. Inclusive se va a tardar menos, porque entonces tendría que preguntarle cuál es su edad o cuál es su peso o qué medicamentos está tomando, qué dice el médico de cabecera, su especialista, etcétera, etcétera. Así que por favor incluya estos datos en su correo electrónico, en su pregunta. He sido un defensor de la salud por más de 30 años. O sea, la experiencia que tengo ya, me especializo en medicina alternativa. Y como siempre debo decir esto, nuestra página web, tenemos una página web para información para ustedes. Y si tienen alguna consulta que hacer a través de las medicinas naturales que tenemos en nuestra farmacia en línea, pues entonces ahí ustedes pueden escribir y hacer su pregunta en cuanto a la información que necesita de los suplementos de la medicina naturales. Nuestra página web www.hnhsupplements.com, esto es Holistic Natural Health Supplements. Recuerde que debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones. Si le interesa que le hable de alguna enfermedad, de algún tema de salud, no deje de enviar su pregunta a mi correo personal drnunezestrella@hotmail.com. Esto es drnunezestrella@hotmail.com. Continuamos con la segunda parte de litiasis biliar y consejos prácticos. En la primera parte decíamos que es importante conocer el origen de los cálculos, o sea, estamos hablando de las piedras, de la litiasis biliar, lo que son piedras, puesto que los cálculos de colesterol son los únicos que pueden eliminarse sin tener que recurrir a métodos quirúrgicos. Los riesgos de la intervención vienen dados principalmente por la aplicación, decíamos, la primera parte de anestesia general y por la posibilidad de que se produzca una perforación de la vesícula, lo cual implicaría el vertido de su contenido a la cavidad corporal. Continuamos en esta segunda parte diciendo que en el caso de los pacientes que han sufrido episodios de dolores de tipo cólico o en los que se han detectado complicaciones, se aplicará tratamiento en todos los casos, siendo la cirugía el método más indicado. Existen algunas situaciones en las que el paciente muestra los síntomas típicos de litiasis biliar, pero en las pruebas diagnósticas no se han detectado cálculos. Esto puede corresponder a un caso de microlitiasis o presencia de barro biliar. Y vamos a tener esto es una sustancia con una composición similar a lo de cálculos, pero invertida en mucus. Deberá repetirse entonces la
ecografía, y esto lo va a determinar el especialista, el gastroenterólogo, el que le esté atendiendo, con el fin de tratar de detectar el origen de las molestias, o como alternativa puede extraerse bilis del duodeno y hacerse un estudio microscópico de la misma. En caso de que el resultado del estudio refleje que se trate de una de estas dos circunstancias, normalmente se recurrirá a la cirugía para eliminar los síntomas. Aquellas personas que sufren los síntomas de una litiasis biliar deberán controlar de forma muy estricta los alimentos que ingieren, con el objetivo de ajustar el alimento al nivel de tolerancia digestiva, pero muy importante, y prevenir complicaciones o alteraciones en la función intestinal. Para ello es fundamental evitar las comidas muy grasas o picantes, aquellos alimentos que produzcan gases. Tendrá que evitar el alcohol, etcétera, etcétera, y tratar de incrementar el consumo de vegetales, a pesar de que hay varios vegetales que producen gases. También es recomendable la adquisición de ciertos hábitos como masticar bien y despacio, comer porciones pequeñas y evitar la aparición de sobrepeso. Ahora bien, en las complicaciones más habituales que pueden derivarse de un caso de litiasis biliar es cólico hepático o biliar. El cólico tiene lugar cuando un cálculo obstruye algún punto crítico, como el inicio del conducto cístico a la parte final del colédoco, o sea, lo que es la colitiasis, lo que va a provocar la aparición, o sea, brusca, de pronto, de repente, de un estado de hipertensión que será causante del dolor. Se relaciona la aparición de los síntomas con la ingesta de comidas rápidas en grasas. Pueden distinguirse dos posibles evoluciones del cólico. La simple, que se trata de un episodio más o menos breve, cuya duración oscila desde 15 minutos a 2 horas. Se caracteriza por un dolor epigástrico, o sea, esto es el estómago-intestino, y de hipocondrio derecho. El hipocondrio es la región abdominal superior y lateral a cada lado de la región epigástrica, bajo las costillas flotantes. Se trata de un dolor creciente y continuado. Al inicio del episodio suelen aparecer náuseas y vómitos. En algunas ocasiones aparece una fiebre baja y puede ser pasajera. El cólico simple remite de forma rápida, lo que significa que la obstrucción ha desaparecido de forma espontánea o por acción de algún medicamento. Otra posible evolución del cólico. También tenemos el complicado. Su duración puede ser de varias horas e incluso días. El dolor ocupa mi abdomen superior e irradia hacia el dorso. Suele ir unido a la aparición de fiebre, vómitos intensos y en ocasiones ictericia, o sea, aparición amarillenta de la piel causada por la presencia de bilis en sangre. Y estos síntomas corresponden a una obstrucción biliar permanente que normalmente implicará inflamación o necrosis, que se asocia a otras patologías de gravedad. Hay otras complicaciones y es colecistitis aguda. A nivel de la pared de la vesícula puede darse un proceso inflamatorio agudo que causa dolor y síntomas digestivos.
La causa más probable de esta inflamación es la obstrucción total del conducto cístico que da lugar a un llenado progresivo de la vesícula, como consecuencia del aumento de presión sobre las paredes del órgano, junto con la acción de los productos acumulados, disminuirá la llegada de oxígeno y nutrientes al tejido y se desencadenará lo que es el proceso inflamatorio. Otra complicación es colecistitis crónica, la inflamación de la vesícula a causa de la obstrucción parcial de algunos de los canales procedentes de la vesícula. Y otra complicación es colangitis obstructiva aguda. Es la infección bacteriana de la bilis dentro de los conductos biliares. El aumento de presión producido por la obstrucción favorece la entrada de gérmenes hacia el torrente circulatorio, pudiendo extenderse hacia el hígado o causar una infección generalizada. Si la obstrucción permanece demasiado tiempo, el hígado puede llegar a sufrir daños que desemboquen en una insuficiencia hepática. Y en muchas ocasiones se habla de la litiasis biliar como causante del cáncer de la vesícula biliar. En realidad, esta patología no es más que un factor predisponente que raramente termina desembocando en una neoplasia. Ahora bien, tenemos características de dieta del paciente con litiasis biliar. No todas las personas con litiasis biliar padecen sintomatología como venimos diciendo ya. De hecho, muchas de ellas ni siquiera son conscientes de que tienen cálculos, ya que no sufren ni han sufrido ningún signo de su presencia. Y en estos casos, la dieta recomendada es la misma para la población en general. En los casos en que, debido a la acumulación de cálculos de la vesícula biliar, órgano que almacena, concentra y libera la bilis, se produzca dolor o molestias cuando la vesícula se contrae para verter las bilis en el intestino delgado. Habrá que instaurar ciertas medidas dietéticas con el fin de evitar que los síntomas se reproduzcan. La bilis es una sustancia, como decíamos a un principio, la primera parte que se sintetiza en el hígado y colabora en la digestión de las grasas que tomamos como la dieta. Recuerde que estamos hablando litiasis biliar y consejo práctico en segunda parte. La bilis no digiere propiamente ningún nutriente, pero es necesaria para conseguir hacer soluble a la grasa en medio de acoso. Dos sistemas que a prioridad no se mezclen, como un ejemplo, el agua y el aceite. Una vez disuelta, puede ser atacada por las enzimas digestivas. El objetivo de reducir las grasas. Cada vez que tomamos grasa con la dieta, se generan unos estímulos que liberan bilis de la vesícula hacia el intestino, lugar donde se produce la mayor parte de la digestión y absorción de los alimentos. Por este motivo, cuando existe litiasis biliar, la característica fundamental de la dieta ha de ser la reducción de grasas totales de la dieta diaria, hasta un porcentaje que no supere el 25% del total de kilocalorías. Para esta dolencia, no importa demasiado que las grasas prevengan de ácidos grasos o insaturados o saturados, ya que todas comparten la poca afinidad con el agua. Así que
habrá que controlar estos componentes. Además, los lípidos serán mejor tolerados si se ingieren en pequeñas cantidades y repartidos a lo largo del día, evitando acumularlos en comidas puntuales y excesivamente copiosas. Las grasas mejor toleradas son las de origen vegetal, como el aceite de oliva virgen extra en pequeñas cantidades y en crudo, lo que facilita su proceso digestivo. Y recuerde que el aceite de oliva virgen extra, al calentarlo a alta temperatura, pues se convierte en colesterol, pero es menos dañino que los otros aceites. Así que tampoco son bien tolerados durante esta situación elementos agresivos para el tubo digestivo en general. Estamos hablando de un exceso de fibra, alimentos flatulentos o picantes. En determinados casos, cuando el paciente ha recibido un tratamiento para litiasis biliar donde se le ha extirpado la vesícula biliar, el flujo de bilis hacia el intestino es constante y poco abundante. Además, es una bilis menos concentrada y por lo tanto menos efectiva. En esta situación, la dieta se asemeja mucho a la previa de la intervención, siendo relevante el control de grasas y su reparto para poder asimilarlas bien. Con el paso del tiempo, la tolerancia a las grasas suele aumentar, siendo la dieta de mantenimiento menos restrictiva. Y en esto que estamos hablando también estamos dando algunos consejos prácticos. Pero vamos, el video que le presentamos de la operación de la vesícula y la inflamación y los cálculos, ahora que lo vamos a presentar es con fines educacional y vamos a observar este video. Observemos antes de entrar a los consejos prácticos. La extirpación de la vesícula biliar, denominada colecistectomía, por lo general se realiza ante la presencia de cálculos biliares o inflamación de la vesícula biliar. Los síntomas de enfermedad de la vesícula biliar por lo general consisten en dolor abdominal intermitente en el cuadrante superior y comúnmente se presentan cuando los cálculos biliares obstruyen temporalmente uno de los dos conductos que llevan la bilis desde la vesícula biliar al intestino. Si los cálculos no pasan, la vesícula biliar se puede hinchar, inflamar o infectar, lo que puede ocasionar síntomas más serios como náuseas, vómitos y fiebre. Las técnicas laparoscópicas más recientes requieren solo incisiones mínimas en forma de ojo de cerradura y el período de recuperación es mucho más corto. Antes del procedimiento, se colocará una vía intravenosa y es posible que se le suministre un sedante para ayudarlo a relajarse. La colecistectomía laparoscópica se realiza con anestesia general. Por lo tanto estará dormido el tiempo que dure la operación. Esto relajará los músculos de la pared abdominal, dándole espacio al cirujano para trabajar. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y hacia la garganta para ayudarlo a respirar durante la operación. Es posible que también tenga un tubo gástrico oral colocado por la boca y en el estómago para ayudar a drenar los fluidos que allí se producen. En la mayoría de los casos, el procedimiento lleva entre 30 y 60 minutos. Para poder acceder a la vesícula biliar y las estructuras de alrededor, el cirujano utilizará instrumentos cortantes denominados trócares para crear una serie de orificios pequeños o puertos de entrada a través de la pared abdominal. Generalmente uno de estos puertos de entrada se encuentra a nivel umbilical. Luego se bombeará dióxido de carbono a través de los puertos de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. Luego, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto de entrada umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. Pasando otros instrumentos a través de los diferentes puertos, el cirujano sujetará la vesícula biliar, desprenderá su arteria principal y conducto, la colocará en una bolsa para muestras y retirará la bolsa a través de uno de los puertos. Antes de retirar el laparoscopio, el cirujano observará la zona por última vez en busca de sangrado u otro daño.
Al retirar el laparoscopio, se deja en el lugar una válvula del puerto por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Finalmente, las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con suturas o grapas y se cubren con vendaje. Bueno, ya ustedes observaron esta operación de la vesícula biliar, la inflamación y los cálculos que hemos visto ya. Ahora bien, vamos a entrar a los consejos prácticos. Alimentos recomendados y no recomendados en la litiasis biliar. En la litiasis biliar existe, como en todas las patologías, una tolerancia individual que cada persona debería ir encontrando para personalizar su dieta y no hacer más restricciones que las puramente necesarias. En este cuadro que vamos a presentar de los grupos de alimentos recomendados y no recomendados cuando se padece esta enfermedad, lo que nos ofrece unas pautas que pueden servir de guía u orientación a la hora de diseñar nuestro menú diarios. Los grupos de alimentos, alimentos recomendados y alimentos no recomendados. Los que son bajos en grasa son los alimentos recomendados, los que no son enteros y azucarados. Los que sí, derivados sencillos de arroz, trigo, cebada, maíz, etc. Estos son alimentos recomendados. Los que no son recomendados son la repostería, la pastelería, especialmente industrial, grandes cantidades de frutos secos, fruta en almíbar. O sea, estamos hablando de que sí, frutas y secos, de estos frutos secos sí se pueden, pero no en almíbar. Todas las frutas frescas se deben de tomar, todas se toleran mejor trituradas. Si va a usar carnes magras, parte magra tenga mucho cuidado con la piel, el cerdo, el pollo. Yo no lo aconsejo principalmente, no porque no coma carne de ningún tipo, pero tenga mucho cuidado. Si vas a comer carne, debe de estar bien cocido, sin grasa. Las carnes grasas, cordero, gallina, embutidos en general, debe evitarlo. Los bacons, la morcilla, todos estos chorizo, todos estos grasosos deben evitarlo. También los blancos, las tortillas en cantidades moderadas, las puedes comer en cantidad moderada, dije, pero debe de los huevos fritos debe de eliminar los dulces, las chucherías, la mantequilla, la margarina, etcétera, etcétera. Aceite de oliva virgen extra son recomendados uso en crudo y cantidades moderadas. Hervido, al horno, la plancha, el vapor, etcétera, etcétera. Pescado, la fritura, emparrado, rebozado, guiso, estofado, debe de eliminarlo. Esto es un menú típico para el paciente de litiasis biliar. Presentamos ahora un ejemplo de menú para casos de litiasis biliar en una etapa previa a la eliminación de los cálculos. Teniendo en cuenta los consejos anteriores, resulta sencillo el diseño de muchas y variados menús exquisitos y apropiados. Primero, desayuno. Voy a tratar de presentar esto a ustedes para que lo estén viendo en este momento. Café con leche descremada. Si toma café, a pesar de que no lo debiera de usar. El pan blanco con queso fresco bajo en grasa. Deberá de ser mejor pan integral de trigo. La pera. A la media mañana, una infusión. Si va a usar tortilla de maíz con pavo, lo puedes hacer. La comida, espinaca con batatas y zanahoria, con tomates, pescado, también puede ser con pan integral. La merienda puede tomarse unas frutas, un jugo natural,
En la cena, sopa puede ser de ave, puedes hacerlo arroz integral con verduras, yogur desnatado y el pan. También puedes usar otras como para ayudar a que haya mejor digestión, un poquito de fruta antes, como la papaya. Cantidad controlada de aceite de oliva virgen extra para cocinar o a lifar entre los 15 y 20 grados para todo el día. Alimentos para prevenir la litiasis biliar. Como medida preventiva de la litiasis biliar, lo más eficaz es revisar los factores que favorecen su aparición y corregir aquellos que podamos modificar. Algunos, como en el sexo, o cuando hablo del sexo, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir litiasis, como dije en la primera parte. La edad avanzada, los embarazos o la toma de píldora anticonceptiva ya no se pueden alterar por razones obvias. La esperanza queda pues en otros factores más a nuestro alcance, como evitar la obesidad, controlar la cantidad de lípidos en nuestra alimentación que no sea muy alta, o el aporte de fibra que no sea bajo. Asimismo, otras alteraciones están directamente relacionadas con el desarrollo de litiasis biliar, como la baja presencia de colesterol LDL, el bueno, o los niveles elevados de grasas, hipertrigliceridemia en sangre, por lo que convendrá que mantengamos ambos parámetros en los niveles adecuados. Las pautas para evitar en la medida de lo posible la litiasis biliar pasan por tener un peso saludable, evitando las dietas muy estrictas y no realizadas por profesionales. Para ello, en caso de ser necesario, debemos reducir peso de manera progresiva y lenta a partir de una dieta personalizada que incluya cantidades sensatas de energía y nutrientes. Otra de las claves para prevenir la litiasis biliar gracias a la alimentación es priorizar el uso de alimentos de origen vegetal que aporte fibra, pocas calorías o kilocalorías y menos grasas. Producen además una sensación de plenitud que ayuda en el proceso del control de peso. La práctica de actividad física diaria es un aliado inmejorable para evitar esta dolencia, esta condición de salud, esta patología, igual que reducir o evitar el consumo de alcohol, el exceso de azúcar simples y de las grasas especialmente saturadas, es decir, aquellas que provienen de carnes, embutidos, lácteos y productos procesados. Así que a comer saludablemente, a comer los pescados que tengan poco mercurio, salmón especial, las omegas son los importantes, caminar dentro de las actividades físicas, hacer cardiovascular. Todo esto va a contribuir a que usted pueda vivir mucho mejor y más saludable. No le estoy diciendo que no vas a morir, porque todos vamos a pasar de este mundo, si no es que Jesús regresa por los de Él. Así es que esperamos de que todos estos consejos les sea bien para vivir una vida mucho mejor aquí en esta tierra. Finalmente, la buena salud depende de la disciplina y estilo de vida. ¿Tiene usted pregunta? ¿Quiere que le hable de alguna enfermedad, algún tema de salud? Escriba mi correo personal. Recuerde, con toda la información, los detalles que le di a un principio, con todo la edad, el peso, la estatura, qué medicamento toma, etcétera, etcétera, ya con su diagnóstico. Escriba mi correo con todas estas informaciones que le estoy pidiendo. drnunezestrella@gmail.com. Esto es drnunezestrella@gmail.com. En YouTube puede encontrar este y otros videos de salud. Para tener acceso a mi cuenta de YouTube, busque ahí Dr. Núñez Estrella, Dr. Núñez Estrella. Si le interesa recibir videos similares, suscríbase en la parte que dice suscribe. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina.
porque prevenir es mejor que curar. A todos ustedes, gracias por acompañarme. Soy el Dr. Núñez Estrella y esto es La Medicina al Día. Que la paz de Dios siga en su vida y los suyos. Hasta la próxima.